desde acá. Entonces vamos a repasar un poco lo que habíamos hablado sobre. Habíamos hablado de estructura del ADN, un poco lo habíamos visto cuando introdujimos ácidos nucleicos, con bastante más detalle que lo que vimos otros grupos. O sea, se habrán notado que entramos en mucho más detalle cuando vimos ácidos nucleicos que lo que vimos o proteínas o lípidos o demás. Y eso es porque la estructura de los ácidos nucleicos es fundamental para su función. Si lo piensan, hay una lógica interna que tiene que ver con esta cuestión de la doble cadena, de la complementariedad de bases, de cómo la información se transmite a partir de encontrar y enganchar escalones de bases complementarias, donde la información que está en una hebra, en una molécula de ADN, es la que químicamente al replicarse, ya sea en el ARN o como vamos a ver ahora en el ADN, hace que esa información se pueda traducir. Puse en PEDCO, no sé si notaron, pero agregué un par de links a una serie de Netflix que descubrí hace poco, buscando cosas que valga la pena que mi hijo vea en la televisión, una serie que se llama Pregunta a los Storybots, que es una serie para niños donde son unos robots que salen al mundo a responder preguntas de niños. Y una de las preguntas que sale a responder en los episodios es ¿por qué la gente es diferente? Y es interesante porque es una explicación apta para niños de 4 años hasta 99 sobre cómo funciona el ADN y que por ahí si tienen ganas de ver algo un poquito más light que los videos de la cátedra, otros videos más en detalle, pueden ver para ver las comparaciones. Entonces, vimos que el ADN está almacenado adentro del núcleo celular o del nucleoide en el caso de los procariotas en forma de una hélice de doble cadena. Esta hélice es abierta por la ARN polimerasa, quien va a sintetizar una cadena única complementaria de ARN. Este ARN se llama ARN mensajero. Este ARN mensajero en eucariotas, antes de poder salir del núcleo, va a ser procesado porque hay partes de ese ARN que tienen información que codifica a proteínas, es decir, que tiene una relación entre sus bases a aminoácidos, y hay parte que no codifica para proteínas, y esa parte se recorta y se extrae de ese mensajero antes de que madure. Ese mensajero, al maduro, sale por los poros nucleares y va a encontrarse con una subunidad del ribosoma para engancharse ahí. Esta unidad va a comenzar la traducción, donde va a empezar a tomar estos ARN de transferencia que tiene un aminoácido de un lado y un conjunto de 3 bases en particular del otro lado. Estos ARN de transferencia van a llegar al ribosoma y ahí el ribosoma los va a acomodar en función de la complementariedad de bases, y la cercanía que genera eso, los aminoácidos que traen, les permite generar enlace peptídico. Esto tiene un mecanismo, un sistema que va moviendo, como una cremallera que va moviendo el ARN mensajero a medida que avanza, de modo que se va formando la proteína. Esto que empieza como una cadena lineal de aminoácidos, eventualmente por las interacciones entre los aminoácidos, se va plegando y formando la proteína definitiva. O la proteína, lo que se llama el propéptido, que después puede ser modificado en distintas partes de la célula para generar el producto final. Es decir, ese propéptido puede ser recortado, puede ser adicionado con cosas que no son aminoácidos ni proteínas, como por ejemplo con hidratos de carbono, o en caso de las glucoproteínas, o con lípidos, como las lipoproteínas, y en ese proceso van a ir a su lugar final de destino. Este fenómeno que hay en los eucariotas, en el cual el ADN consiste en una serie de elementos, ¿sí? Hay un primer elemento que no mencioné que se llama el promotor. El promotor es una secuencia específica en donde se va a enganchar la polimerasa de ARN. Es ese promotor como donde se engancha la polimerasa y se engancha un poquito más adelante. Eso quiere decir que
el promotor, por supuesto, no se va a transcribir. A partir de ahí empieza todo un sector, que es un sector que no codifica para aminoácidos, y que eventualmente hay un codón, que es el codón de inicio, que típicamente codifica metionina, suele ser AUG, y a partir de ahí empieza lo que se llama el primer exón. El primer exón es la primera parte de la codificante del gen. Y está seguido por una serie de exones y en el medio está intercalada una serie de elementos que se llaman intrones que no codifican para proteínas, ¿sí? Por supuesto, la polimerasa no entiende, no es que sabe qué cosa codifica y qué no. La polimerasa lo único que sabe es que acá hay un promotor, acá tiene que empezar a copiar y va a copiar tiqui, 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 va a transcribir desde la cadena molde un ARN primario. Cuando esta primera parte sale, inmediatamente se le pone el CAP 5', que es un CAP de 5-metilguanosina, que lo que hace es proteger este lado de la cadena del ARN de la degradación. En alguna parte de esta secuencia de ADN, este gen, va a haber un codón que se llama un codón de stop, un codón que no codifica para ningún aminoácido. Es decir, que cuando sea leído eventualmente, eso va a poner un espacio y a partir de ahí se va a terminar la síntesis de la proteína. Todo lo que sigue, así como todo lo que lo precede al codón de inicio, se llaman regiones no traducidas o UTRs por sus siglas en inglés. Una vez que este ARN mensajero primario terminó de ser transcripto, sale y encuentra una serie de elementos que lo que van a hacer es van a detectar el límite entre un exón y un intrón, lo va a acercar esos límites haciendo una especie como un buclecito, los acerca entre sí hasta acercar los dos límites y va a cortar en ambos lados y a pegar de modo que el borde de este exón se va a pegar con el borde de este exón y va a liberar el material de ARN que forman parte de los intrones. Y por otro lado, se va a agregar, una enzima va a agregar al final del ARN una serie de adeninas. Esto se llama la cola de poli A y va a estar en el extremo 3'. Entonces, uno sabe que un mensajero maduro tiene un cap o una caperuza o un tapón 5' al principio y una cola de poli A en el extremo 3' al final. Eso entonces nos genera el ARN maduro. Este ARN maduro, que está en el núcleo, ahora puede ser exportado a través del complejo de los poros nucleares al citoplasma. Una vez que es exportado al citoplasma, es donde va a encontrarse por este extremo con el ribosoma. Esto es más o menos viendo una representación animada del proceso. Acá está diferenciado en los colores. Los exones son amarillos, los intrones son verdes. Y lo que se va viendo es cómo va pasando el ADN, el gen, por el interior de la polimerasa y va saliendo la cadena del ARN mensajero. Este ARN mensajero, acá vemos cómo este complejo lo que va a hacer es hacer este splicing, donde hace este bucle, engancha los límites de los dos exones entre sí y deja una zona que es puro exón y este ARN de intrones liberado y va a ser degradado. Va a ser degradado justamente porque no tiene ni un cap 5' ni una cola de poli A. Este ARN mensajero sí corresponde a una proteína citoplasmática, tiene que quedar en el citoplasma, pero si corresponde a una proteína de membrana secretada, tiene que ser, de alguna manera, entrar o formarse en la luz del retículo endoplásmico rugoso. Y para eso, lo que sucede, como les había contado otra vez, es que los primeros aminoácidos que están en ese
en ese polipéptido que se está formando, son reconocidos por una partícula que se va a enganchar a ese polipéptido del ribosoma y lo va a anclar a receptores, que son otras proteínas especiales, en la membrana del retículo rugoso. Esto lo que va a hacer es va a permitir que a través de un canal el resto de la proteína que se continúa formando ahora se forme en el interior del retículo. Una vez que se termina de sintetizar la proteína en el retículo, es exportada a través de vesículas y va a pasar al complejo de Golgi, donde va a ser procesada en distintos pasos, un paso por cada saco de la bolsa. Si yo tengo todas las enzimas para un paso en el primer saco, todas las enzimas para el segundo paso en el segundo saco, y así hasta llegar a lo que se llama la cara trans, que es la cara del otro lado, digamos el último paso. Acá de vuelta se exporta en vesículas, y acá estas vesículas, si es proteína de membrana, la proteína ya está embebida en la membrana de todas las vesículas, y simplemente cuando se fusiona a la membrana celular, se incorpora digamos, automáticamente a la membrana. Y si es exportada, en vez de estar enganchada a la membrana, va a estar suelta en el interior y va a ser liberada en el momento que se produce esta fusión, que es un proceso de exocitosis. Y lo último que dijimos el lunes pasado, bastante rápidamente, tiene que ver con uno de los compuestos, que es, todo esto es muy bonito, pero los genes, cada célula del cuerpo, tiene absolutamente todos los genes que pueden llegar a necesitar. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo esos genes necesiten estar expresándose. Es decir, si una célula está todo el tiempo expresando todos los genes, va a tener proteínas para hacer todas las funciones posibles, muchas de las cuales quizás no sean necesarias en cualquier momento dado. Y además, si todas las células con la misma información estén expresando todo el tiempo lo mismo, entonces no hay manera de que dos células con el mismo genoma sean distintas. Y lo que sabemos es que los organismos usan distintas proteínas porque hacen distintas cosas en distintos momentos de su vida, y en el caso de los organismos multicelulares como nosotros, además tenemos células que son distintas y que hacen cosas distintas, y eso lo logran porque están expresando genes distintos. Eso quiere decir que si una célula expresa unos genes y otra célula expresa otros genes, que pueden ser totalmente distintos o pueden ser subconjuntos con una superposición parcial, o sea, pueden tener genes en común y genes separados expresados, eso quiere decir que de alguna manera la célula tiene que tener un mecanismo que le permita regular qué genes se expresan. Y esto es central a entender cómo funcionan las células. Y eso implica que tiene que haber mecanismos de regulación. Los hay muchos, muy diversos y a distintos niveles. Un mecanismo básico es la regulación que se llama epigenética. La regulación epigenética se basa en que para que un gen se pueda expresar es necesario que ese gen sea accesible a la enzima que va a transcribir el ADN a ARN, ¿verdad? Con lo cual, si ese gen, ese ADN por algún motivo no está accesible, la polimerasa no puede llegar y abrir esa doble cadena, no va a poder hacer una copia en ARN. Sí. Los exones, o sea, vos decís una vez que pasaron por el ribosoma. Sí. O sea, el ARN maduro en principio puede volver a ser usado. Sin embargo, tiene como un ciclo de vida después del cual ya es degradado. Y eso tiene que ver con que si no, vos estarías, una vez que hiciste ARN maduro y lo tenés dando vuelta en el citoplasma, ya está, y bueno, en algún momento hay que apagar. Entonces, la célula tiene un sistema que va buscando ARNs y los va degradando. Por lo tanto, si vos dejaste de producir esos ARNs,
porque cortaste la transcripción, en algún momento esa degradación de mensajeros va a cortar también la traducción. Y eso te permite asegurarte de que solo se produzca ese producto génico, esa proteína, cuando activamente la célula lo necesita. ¿Sí? Entonces hay siempre mecanismos como automáticos que apagan todo aquello que va, digamos, funcionando por inercia. Y después con respecto a las vesículas que secretan el aparato de Golgi, ¿qué determina que migren a la membrana o que permanezcan? Bueno, hemos visto un poquito, lo dije como bastante rápido cuando hablamos de membranas, pero cada producto que se forma, esas vesículas no están desnudas, sino que están recubiertas por distintos tipos de proteínas. El tipo de proteínas que recubre una vesícula es lo que indica hacia dónde tiene que ir. Entonces, no es lo mismo la vesícula que tenga que irse a Golgi que la vesícula que tenga que quedar en forma de lisosoma, que la vesícula que tenga que ir directamente a membrana plasmática. Y una vesícula que entra en Golgi, a medida que va saliendo, dentro de los vasos, entre los sacos de Golgi, también van cambiando las proteínas. Entonces, hay todo un sistema de señalización molecular asociado a las vesículas, que se lo llaman el tráfico vesicular, que es lo que va marcando dentro de la célula cuál es el destino siguiente de una vesícula determinada. Bien, ¿se acuerdan que les comentaba que en eucariotas el ADN se regula la expresión porque el ADN se organiza al estar enrollado alrededor de este conjunto de proteínas que se llaman histonas? Estas histonas son un octámero, está formado por 8 proteínas, 8 unidades de proteínas, cada una es como una especie de forma, una especie de una parte de un botón o de un carrete, que además tiene unas colitas que se usan para hacer señales. Y esas histonas permiten el control epigenético de los genes. Cuando ciertas enzimas ponen lo que se llaman etiquetas epigenéticas en las colas de las histonas, eso puede hacer que esas histonas se asocien más fuertemente al ADN o se disocien del ADN. Cuando uno mira al microscopio una célula, un núcleo, lo que va a ver es que hay una zona como más difusa de color que se llama eucromatina y una zona donde está como más granulado que se llama heterocromatina. Y eso tiene que ver con zonas donde el ADN está menos enrollado en las histonas y por lo tanto disponible para la transcripción, o donde está más enrollado y ahí entonces es como que ese ADN está apagado. ¿Por qué? Porque las histonas no pueden entrar. ¿Sí? En esas zonas donde el ADN está inactivo, está como fuertemente enrollado y por lo tanto las polimerasas no pueden acceder al ADN. Esto se imaginarán que es dinámico porque estas enzimas que activan o inactivan este proceso pueden quitar esas etiquetas o agregarlas. Entonces, en el momento de un gen que está activo y tiene que inactivarse, recibe una etiqueta de inactivación y entonces las histonas se asocian fuertemente a ese gen y lo apagan. Del mismo modo, genes que estaban inactivos y ahora son necesarios van a recibir un cambio en esas etiquetas que va a hacer que las histonas se suelten, se relajen, que todo ese sector de molécula de ADN se suelte un poco y eso permita que que las polimerasas accedan al ADN. ¿No? Acá se ve en un ejemplo cómo se vería una zona de ADN activo y cómo se vería una zona de ADN inactivo. Después vamos a ver un poquito más otros mecanismos de regulación. Durante la transcripción a veces lo que sucede es que no es que el ADN se suelta completamente de la histona, sino que lo que va haciendo es como que se relaja y entonces el ADN hace como un carrete y se va corriendo. Entonces va girando sobre la histona y se va corriendo mientras la polimerasa va pasando. Al estar enrollado con histonas, el ADN es no solamente menos accesible a polimerasas, sino a un montón de otras enzimas.
Entonces, por ejemplo, una manera de saber qué ADN está activo o no es un ensayo en el cual lo que uno hace es se fija el ADN usando formaldehído. El formaldehído es un compuesto que lo que hace es genera enlaces covalentes entre moléculas cercanas. En este caso, genera enlaces covalentes entre las proteínas y el ADN. Y eso lo que hace es fija. O sea, un enlace covalente, a diferencia de un puente de hidrógeno, una interacción de Van der Waals, es un enlace fuerte. Y eso lo que hace es generar que entonces esa proteína ya no se suelte. Como que todo queda congelado al estado en que estaba ese núcleo celular en ese momento. Y después lo que se hace es se mete una enzima, que esa enzima corta el ADN en pedazos. Entonces, ¿qué sucede? Uno trata todo ese ADN total que extrajo, más histonas que extrajo del núcleo, lo corta con esas enzimas y después utiliza un ensayo que se llama de inmunoprecipitación, que lo que va a hacer es va a separar los pedacitos de ADN sueltos, por un lado, y los pedazos de ADN que están enganchados a la proteína, porque engancha, es un ensayo que lo que hace es engancha y precipita las proteínas y por supuesto el ADN que tiene covalentemente unido. Eso genera entonces que yo tengo una zona de ADN, digamos, suelto, sin histona, que corresponde al ADN que estaba, digamos, abierto, disponible para la transcripción. Y después el resto es ADN que no estaba abierto. Entonces yo agarro ese ADN suelto y lo secuencio, utilizando una de las muchas técnicas que tenemos ahora de secuenciación masiva de ADN. Yo obtengo secuencias y veo si tengo el genoma completo, es decir, la información completa de toda la secuencia de ADN de ese organismo, yo puedo ver qué secuencias de ADN estaban disponibles. Si yo comparo, por ejemplo, hago el mismo experimento en células hepáticas y en células neuronales, puedo distinguir qué genes están listos para ser transcriptos en una neurona y qué genes están listos para ser transcriptos en una célula hepática. Teniendo esa capacidad experimental y bajo la hipótesis de que la diferencia entre una neurona y un hepatocito es los genes que se están expresando. ¿Qué esperaría yo cuando comparo los resultados de este experimento entre una neurona y un hepatocito? Que el conjunto de secuencias representen los mismos genes o conjuntos distintos de genes. Lo que no entendí es qué determina que esa proteína que tiene un nombre, como es una enzima, que va etiquetando para ver si se limpia donde sale el ADN para poder empezar a trabajarlo, qué determina que lo marque de, bueno, De todo lo demás. claro, Qué buena pregunta. Tiene que haber algo específico que le diga. claro, algo externo, algo. Bueno, cuando hablemos de desarrollo vamos a hablar de factores de transcripción. Es decir, hay cosas generales que regulan. Y en general después hay cosas específicas que regulan a las generales. Para que esas generales funcionen en un lado sí y en otro no. Las cosas generales van a ser cosas que reconozcan algo que es común a todo el ADN. O sea, las histonas son las mismas para todo el ADN. O, por ejemplo, que reconozcan la columna central del ADN, o sea, el backbone de fosfato y azúcar, que es igual en todo el ADN. En cambio, factores específicos, que tienen que reconocer cosas particulares de ciertos genes. ¿Qué van a reconocer? ¿Qué necesitan? ¿Alguna proteína particular? ¿Y si interactúan con el ADN? Si yo tengo dos genes, los dos son parte de una molécula de ADN, ¿qué los diferencia? Su secuencia de bases nitrogenadas. Es decir, que de alguna manera poder leer diferencias en las bases nitrogenadas te permite decir este gen es distinto de este y hacer algo al respecto. Por ejemplo, este gen lo quiero apagar y este gen lo quiero encender. Entonces, para
cualquier factor que va a ser específico, va a diferenciar entre dos genes que son distintos, probablemente va a estar trabajando de alguna manera reconociendo las secuencias. En una doble cadena de ADN, ¿se acuerdan que el ADN es una doble cadena? Y esa doble cadena forma como surcos, forma dos surcos, el mayor y el menor. ¿Recuerdan el menor que expone? Digamos, el surco que está, que se ve. Si uno recorre el surco menor, ¿qué es lo que ve? Ve los grupos fosfatos y las azúcares. Y el surco mayor, ¿qué es lo que se ve? Las bases nitrogenadas. Entonces, una proteína que trabaja sobre ADN y que va, por ejemplo, una proteína que corta ADN, cualquier ADN, ¿qué tendría que reconocer? ¿El mayor o el menor? Cualquier cadena de ADN, da igual la secuencia. Y si yo tengo una proteína que necesita reconocer, por ejemplo, la polimerasa de ARN, ¿sí? Que necesita reconocer, el complejo de transcripción necesita reconocer la secuencia promotora, que es donde empieza la transcripción. ¿A dónde va a trabajar? ¿Con qué tiene que interactuar? Con el surco mayor. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica? Es decir, que uno, ya mirando una proteína que sabe que interactúa con ADN, si ve que tiene una forma que es donde la zona activa es compatible físicamente con tamaño con el surco mayor, uno ya puede predecir que esa proteína va a trabajar con secuencias específicas. Mientras que si uno ve una proteína que trabaja con el surco menor, lo más probable es que es una proteína que haga lo mismo independientemente de la secuencia de bases de ese ADN. Lo que no entendí es, esas enzimas interactúan con proteínas de la cromatina para ver qué disposición como adopta, pero está en el mismo genoma en todas las células, entonces como en qué momento se... Y porque algo, bueno, justamente lo que sucede es que qué es lo que va a estar andando o no, muchas veces depende de qué es lo que estuvo andando o no antes, ¿sí? Es decir, claro. Pero ¿en qué momento se diferencia puntualmente Vamos a ver cuando hablemos de desarrollo, que ahí va a tener mucho más sentido porque lo vamos a ver en contexto. Pero sí, bueno, pero es lo mismo porque la célula eventualmente derivó de otra célula. O sea que la otra célula le heredó el contenido. Y por eso es que es muy importante una cosa que por ahí hay una idea de que los organismos y las células son básicamente su ADN, ¿sí? Esta idea de que el ADN determina todo y que todo lo demás es menos importante porque el ADN es lo único que fija la información. Eso no es cierto porque el funcionamiento del ADN depende del entorno de otras moléculas que están dando vueltas, de todas las otras proteínas que están dando vueltas, ¿sí? Lo que se exprese en un momento dado depende pura y exclusivamente de qué proteínas están dando vueltas. Y esas proteínas son las que están determinando ese ADN si está activo o inactivo. El ADN tiene básicamente dos maneras de estar activo o inactivo. Una es por la presencia de otras proteínas que están ayudando a activar o desactivar el ADN, y otra es por la presencia de estas marcas epigenéticas que lo mantienen activo o inactivo. Las proteínas pueden cambiar las marcas genéticas. Las marcas genéticas, o epigenéticas en este caso, se pueden transmitir. Antes de ir a eso, vamos a hablar de cómo se transmiten las marcas genéticas. Es decir, acá hasta ahora estuvimos hablando, pensando en el ADN como un centro de información que está generando, expresando esa información en forma de proteínas. Esas proteínas están haciendo cosas, ¿sí? Los agentes son los elementos que hacen cosas. Los agentes son las proteínas, pero la información que permite funcionar a esos agentes de modo correcto y ordenados está en el ADN. Ahora, eso está muy bien
hasta que llega la parte en que pensamos, bueno, eso es como una especie de funcionamiento horizontal, que permite al organismo funcionar. Pero ya dijimos que una de las propiedades de la vida es que para lograr su permanencia en el tiempo, tarde o temprano, todo organismo debe reproducirse. Eso es cierto tanto a nivel celular como a nivel, en el caso de organismos pluricelulares, a nivel del organismo completo. ¿Sí? Entonces, sabemos que la expresión génica va a permitir a las células y a los organismos funcionar y sobrevivir en el entorno, pero además, para persistir, necesariamente hay que reproducirse. Y esto genera una serie de desafíos, por un lado, para los organismos unicelulares, ¿sí? O sea, hay un límite al tamaño que puede tener un organismo unicelular, lo vamos a ver en unas semanas, y implica la necesidad de reproducción, y en los multicelulares, además, esto implica, además de los límites de las dimensiones, la necesidad de crecimiento. Entonces, ¿cómo se perpetúan en el tiempo los organismos? ¿Qué tiene que hacer un organismo para perpetuarse en el tiempo? ¿Eh? La evolución es un producto distinto, pero en principio, o sea, la evolución aparte ocurre a lo largo de muchas generaciones, pero en principio si vos pensás de una generación a la siguiente, ¿cómo llegás a la siguiente generación? ¿Mm? Por reproducción. Y para reproducirse, ¿qué tenés que hacer? Sí, pero así como en términos generales. Replicar. Y si vas a replicar un organismo, replicar quiere decir copiar, es decir, que vas a generar una copia de ese organismo, ¿qué necesitas? ¿Eh? Necesitas energía, material, todo eso, pero además, ¿qué más necesitas? ¿Cómo vas a hacer para organizar ese nuevo organismo? ¿Cómo sabe una célula cómo hacer una célula? En ADN, bien. Pongamos una única célula. ¿Sí? Tiene su ADN, ese ADN le permite expresar esos genes, esa información para hacer las proteínas que necesita para sobrevivir. Ahora, quiere hacer otra célula. ¿Qué necesita hacer? Dividirse. ¿Sí? Y para dividirse, o sea, uno puede pensar la célula, bueno, la división en realidad es relativamente simple. Yo agarro la célula, la angosto en el medio hasta que las membranas se fusionan y se separan, plip, y tengo dos células. ¿Estamos con eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que las dos células tengan toda la información necesaria? ¿Qué tiene que tener cada célula? ¿Con qué? Con ADN. ¿Sí? ¿Qué ADN? El mismo. ¿Pero puede ser el mismo? Yo tengo una célula. La divido y reparto el ADN. ¿Va a tener el mismo ADN las dos células? Va a decir lo mismo, ¿no? ¿Eh? Si hago eso voy a tener la mitad. ¿Sí? Y si yo tengo una cantidad de información y la divido en dos partes y decimos que la información va cambiando, o sea, es como que yo digo, bueno, yo tengo un libro, mi libro de recetas de cocina. Y digo, bueno, este era el libro de nuestra madre y ahora voy a repartir entre mis dos hermanos. Entonces agarro el libro y lo divido a la mitad de las páginas. Esta es tu mitad del libro y mi mitad del libro. Bien. O sea que si yo quiero que todos nos quedemos con todas las recetas, ambos hermanos, necesitamos hacer una copia del libro de recetas. ¿Sí? Es decir, que necesito replicar o duplicar no solo la célula en sí, sino que también necesito duplicar la información contenida antes de la división. O sea, después de la división se complica ya. Entonces, nos encontramos con que por un lado la replicación del ADN es necesaria para la división, pero además necesitamos
un proceso de crecimiento. Cuando, digamos, una célula se reproduce, ¿cuál es el punto que determina que ya hay dos individuos? Cuando se separa la membrana y hay dos membranas, o... Sí. Sí y no. Vamos a ver los ejemplos simples. La biología es maravillosa porque tiene un montón de definiciones y después tiene siempre cosas que rompen esas definiciones. Y es porque en realidad las definiciones son simplemente una construcción nuestra cognitiva del lenguaje para organizar el conocimiento. O sea, a la naturaleza le da igual nuestras definiciones, es lo que es. Vamos a ver cuando veamos biología reproductiva el problema que implica el concepto de individuo, ¿sí? Que empieza un poco ahí. ¿En qué momento se separa? Porque, bueno, hay organismos que cuando hacen su división celular, no hacen división celular. Hacen una duplicación del ADN, duplican los núcleos, pero nunca se separan. Y generan unos sistemas que son como células gigantes, sin divisiones y con múltiples núcleos. ¿Es un organismo o no es un organismo? ¿Es un individuo o no es un individuo? Cuando tenemos organismos clonales que se replican dividiéndose a sí mismos, un gusano que lo parto en dos y cada pedazo regenera lo que le falta y ahora tengo dos organismos. ¿Son un individuo o dos individuos? Están separados, diría que son dos individuos, aunque sean genéticamente idénticos. Yo tengo una colonia de coral que hace lo mismo pero queda como más conectada. ¿Es un individuo o son varios individuos? Todavía no vamos a llegar ahí, para eso tenemos una clase de biología reproductiva. Entonces, el principio es lo que se llama la división celular. La división celular es un proceso en el cual yo parto de una célula. Ahora acá tengo un ejemplo de un procariota, para que no vean que esto es todo sesgado a eucariotas. Una célula, una bacteria muy simple, con una única cadena de ADN circular. Para poder dividir esta bacteria en dos, lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Claro, tengo que hacer una copia adicional de ADN. Es decir, de una única molécula circular tengo que tener dos. ¿Sí? Y para eso tengo que fabricar ADN o sintetizarlo. ¿Sí? Entonces tengo una primera parte en que tengo que hacer una replicación de ADN en un proceso que se llama síntesis de ADN. Y está remarcada la S porque, para hacerles acordar después de por qué el momento en que pasa eso se llama como se llama. Una vez que hice mi copia y tengo dos moléculas de ADN que son exactamente idénticas, ¿qué más hay que hacer? Separar esos dos. Bien, pero ¿qué pasa? Si yo tengo una célula, replico el ADN, joya. Ahora la divido en dos. ¿Sí? Supongamos que quiere repetir el proceso. ¿Cuál es el volumen de esas dos células? La mitad del volumen del original. Si yo ahora hago simplemente sintetizo de nuevo, vuelvo a dividir, cada vez mis células son más chiquitas. ¿Sí? Y aparte, hacer ADN no es gratis. Usa energía, materiales. Entonces, además de sintetizar ADN, tengo que sintetizar otros materiales, todas las macromoléculas que necesito para aumentar el tamaño celular, como para más o menos compensar. Primero crezco, divido, después vuelvo a crecer, después divido. Y en el caso de eucariotas, además, heredo las organelas, ¿sí? O sea, todos tienen que tener un Golgi, los retículos, mitocondrias, sobre todo cloroplastos y otros plástidos. Entonces eso tiene que replicar para poder repartirlo. Una vez que tengo todo listo, ya hice de todo y tengo dos copias de mi información genética, llega el momento de repartirlo. ¿Sí?
Las organelas, los contenidos citoplasmáticos, ribosomas y todo eso, bueno, no hace falta que cada célula se quede exactamente con lo mismo, ¿sí? Porque de última, si se queda con más o con menos, si queda con menos puede fabricar más, ¿no? Para eso tiene un ADN. Ahora, ¿qué cosa sí tiene que quedar exactamente repartida en partes iguales? El ADN, ¿sí? O sea, no puede pasar que yo me quede con, que una célula se quede con un contenido de ADN distinto a la otra célula, ¿sí? En este caso es medio obvio porque tengo solo 2 moléculas, pero imagínense una eucariota que tiene varias moléculas de ADN, tiene que asegurarse de alguna manera de repartir una, o sea, si hace una copia, o sea, yo tengo 5 moléculas de ADN, A, B, C, D y E, y hago una copia de cada una, prima, B', C', D', E', yo tengo que asegurarme que cada una de esas, que haya una A de un lado, una B, una C y una D, ¿sí? Y que la otra tenga otra A, otra B, otra C, otra D, otra E. Nótese que no hace falta que necesariamente sean todas las A de un lado y todas las, digamos, todas las originales y todas las primas del otro lado, sino que puedo tener una combinación, pero lo importante es que, pues total son iguales, lo importante es que haya una de cada lado, que no termine con A y A' de este lado y B y B' de este lado, ¿sí? Y eso, lograr eso no es tan trivial, sobre todo cuando tengo múltiples moléculas. Para una bacteria es más fácil, una sola molécula circular, una de cada lado, listo. En eucariotas, el proceso por el cual se reparte equitativamente la información se llama mitosis. Y es un proceso muy importante, más sencillo en procariotas, así que por supuesto vamos a verlo en eucariotas. Entonces, primero se reparte equitativamente la información y después se reparte todo lo demás y se separa a la descendencia. Una vez que llego a este punto ya tengo 2 células, 2 descendientes de esta célula original. Cada uno de estos, digamos, vuelve a este punto, con lo cual pueden repetir esto de nuevo, ¿no? Entonces, van repitiendo este ciclo de crecimiento, replicación del ADN, división mitótica, división celular y se replica. Y por eso es que este proceso en células que se están dividiendo activamente, es decir, que se dividen una y otra vez para aumentar el tamaño de la población de células, ya sea como parte del crecimiento poblacional de unicelulares o como parte de un proceso de desarrollo en multicelulares, se llama ciclo celular. El ciclo celular se puede representar como un círculo, y ese círculo se puede dividir en distintas fases que representan la fase de la vida de una célula, básicamente. Tenemos una fase, la parte más larga del ciclo, que se llama interfase. La interfase es toda la vida de la célula cuando no se está dividiendo. Y después, el pedacito que falta es el momento en que sí se está dividiendo, que está haciendo mitosis. Entonces, veamos cómo es este ciclo. Partimos entonces, acá tenemos un ejemplo de una célula, en este caso una célula eucariótica con su núcleo. Acá hay una serie de 1, 2, 3, 4 moléculas de ADN. Cada una es distinta, por eso los colores distintos, ¿sí? ¿Qué hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? Pregunta de parcial. ¿Eh? Son los centríolos, hechos y nuclean microtúbulos, sí. 2 tubitos, siempre están así a 2 como perpendiculares. Muy bien, entonces lo primero que hay que hacer es hacer una copia de toda la información genética, por lo tanto vamos a terminar con ¿cuántas moléculas de ADN? 8, o sea, 4 pares, ¿sí? Representados aquí. También una cosa que sucede es que los centríolos también se van a replicar.
hay una parte de la interfase en la cual se duplica, se sintetiza el ADN, digamos, la copia adicional del ADN que se llama fase S. Y se llama fase S porque es justamente la fase en que se hace la síntesis de ADN. Entonces, si ustedes tienen la duda de por qué pasa en la fase S, es la fase de síntesis. ¿Cómo ocurre esta síntesis? ¿Qué se imaginan que sucede molecularmente para poder hacer una copia nueva de ADN? ¿Podrías partir a la mitad la molécula de ADN ¿En qué sentido? y de que se le sumaría la parte complementaria del digamos, Vos decís partirlo a la mitad y yo pienso tengo una molécula así, tac, la corto al medio. claro, no sé, viste que son dos cadenas de Dos hebras, sí. monómeros, Ujú. quedarte con una cadena de alguna manera y que se complemente sola. Quedarte con la cadena de alguna manera. Ok, bueno. Profe, para, no entendí esa parte que dice hacer una copia de toda la información, vendría a ser en la interfase. Sí, es parte de la interfase. La fase S es una de las partes de la interfase. Bueno, sí, básicamente eso es exactamente lo que sucede. Lo que ocurre es que la doble cadena de ADN se abre y se exponen las bases, del mismo modo que como vemos en la transcripción, y otra enzima, que no es la ARN polimerasa, sino que es, ¿qué será? ADN polimerasa. Una ADN polimerasa va a agarrar y va a usar la parte expuesta de cada cadena y le va a poner un nucleótido, en este caso un desoxirribonucleótido complementario, y va a ir enganchándolos en enlace fosfodiéster y va a generar sobre esa molde abierto una cadena adicional. La diferencia con la transcripción es que, como necesito hacer para yo abro la doble hebra, hago de un lado, hago del otro, ¿sí? Con lo cual, en vez de, a diferencia de lo que pasaba con la transcripción, donde solamente una de las hebras se copia, en este caso se copian ambas hebras. Y ahí entra una cosa que es importante. ¿Se acuerdan que decíamos que la polimerasa solamente puede agregar nucleótidos? Digamos, cuando está haciendo crecer la cadena, está enganchando los eslabones, solo los puede enganchar de un lado. Solo lo puede agregar agregando, como tiene parte de estos nucleótidos, esos desoxinucleótidos trifosfato, y se engancha por el primer fosfato de estos, necesariamente ¿a dónde lo tiene que enganchar? ¿A qué parte lo tiene que enganchar? ¿Al azúcar o al fosfato? Al azúcar. ¿Y el azúcar de qué lado está? Está del lado 3', ¿sí? Como la polimerasa no puede agarrar este trifosfato y engancharlo por el azúcar a un fosfato. Eso quiere decir que si yo tengo esta cadena no puede crecer de este lado, solo puede crecer de este lado. Y esto implica que si yo abro la cadena, la polimerasa no puede hacer digamos, imagínense que yo tengo una doble cadena, la abro, pongo una polimerasa acá, la polimerasa puede para un lado, si tiki tiki engancha 3', agrega elemento cada 3'. Pero cuando baja así, de este lado están quedando todos, si los agregara, quedarían 5', y no podría agregar. Es decir que si la polimerasa puede sintetizar para abajo de un lado, para el otro tiene que sintetizar para arriba. Y hay otra cosa, una diferencia muy importante entre las polimerasas de ADN y las de ARN, que es que las polimerasas de ADN sí o sí necesitan, funcionan agregando nucleótidos a un nucleótido previo. Una polimerasa de ADN necesita
que haya ya otro nucleótido con un 3' disponible. No se puede unir solo a una cadena sin que haya. Puede unirse a la cadena, pero no puede agregar, siempre necesita agregar estos nucleótidos trifosfato y agregárselos a algo. Y entonces ya la, ¿Cómo hacemos? y ya la tiene adentro, digamos. Necesita algo de inicio. Claro. La proteína, como dijiste que era ADN. La ADN polimerasa Ya tiene algún complejo donde agarra un nucleótido, sí, y ya lo incorpora. no tiene. No me quedé batería. Era buena. Era bueno, ¿Cómo hace entonces? Con una red. Con un ARN. ¿Y cuál tiene que ser la diferencia para que eso funcione? Pues si no estamos en la misma. ¿Eh? No, pero ¿cuál? Piénsenlo, bueno, ahí pongo un ARN, ok, tengo un ARN. ¿Y ese ARN de dónde sale? tiene que estar inmaduro, puede ser. La diferencia es que la ARN polimerasa sí puede empezar de cero. ¿Sí? Entonces, y la ADN polimerasa, sea un cachito de ARN, es decir, sea un ribonucleótido, puede agregarle un desoxirribonucleótido. O sea que el truco es que primero viene una ARN polimerasa, va a sintetizar un cachito de ARN complementario, cortito, al principio, y después va a venir la ADN polimerasa, va a encontrar ese 3' de ribonucleótido disponible y le va a empezar a agregar los desoxirribonucleótidos. Una vez que le agregó el primero, ya puede seguir y ahí ya sigue tirando. Esos pedacitos de ARN necesarios para empezar el proceso de replicación del ADN se llaman cebadores de ARN o primers. Y la enzima que los va a poner en su lugar se llama primasa. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que tiene que pasar, obviamente, es que se abra la doble hélice. ¿Sí? Para que todo esto pase, para que queden bases expuestas, yo tengo que romper esos puentes de hidrógeno y abrir la doble hélice. Eso sucede por parte de una enzima que se llama helicasa. La helicasa lo que va a ir haciendo es va a ir como el carrito de un cierre, va a ir abriendo la doble cadena. Cuando abre la doble cadena, lo primero que sucede es que la primasa reconoce ese punto y sintetiza un cebador cortito de ARN. 3, 4, 5 bases complementarias acá. A partir de ahí, lo que sucede es que viene la ADN polimerasa, viene acá, tic, y dice, mira, acá hay un 3'. Vamos, los pibes, tiqui, 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 a medida que la helicasa sigue avanzando, va armando, ¿sí?, la cadena complementaria. Ahora, acá hay un problema. De este lado, ¿qué hay? Un 5'. O sea que acá, por más que haya un cebador de ARN, no le puede agregar nada. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es, espera, vamos a verlo así primero para ver cómo hace realmente. Espera un poquito que esta helicasa abra, que la primasa haga otro cebador un poquito más adelante. Entonces agarra, ahora sí le queda un extremo 3' un poquito más de este lado, y tiqui, 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 sintetiza el ARN, el ADN para el otro lado. Hasta que llega donde terminó. Para ese momento, la otra cadena que sigue avanzando, se sigue abriendo, y acá se hizo otro cebador de ARN, entonces vuelve para acá, tiqui, 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 hasta que llega al cebador, y acá para. Vuelve, tiqui, 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 tiqui. Entonces, cuando se produce la replicación, lo que sucede es que hay una cadena que se sintetiza de una, porque va en la dirección que le conviene a la polimerasa, y la otra que medio que hay que ir sintetizándola de a pedacitos. Estos pedacitos, por la persona que los describió y dijo que eran, se llaman fragmentos de Okazaki. Estos pedacitos después lo que va a suceder es que
Una vez que esto ya está formado, hay otra enzima que agarra y se elimina el ARN, o sea, la parte de la cadena que quedó de ARN, y lo reemplaza por nucleótidos, desoxinucleótidos, o sea, que quede todo de ADN. Y asimismo también lo que va a hacer es va a ir empalmando esos fragmentitos, de modo tal que al final del proceso van a quedar dos cadenas complementarias, ¿sí? Iguales. Fíjense una cosa, acá en este diagrama el ADN original está pintado de celeste y acá el nuevo está pintado de violeta. Fíjense que cada una de las cadenas resultantes tiene una hebra que viene de la cadena original y una hebra que viene de la cadena nueva, ¿sí? Del mismo modo que entonces las dos hebras son iguales porque son mitad vieja, mitad nuevas. Este esquema se llama semiconservativo. Y básicamente dice que, bueno, que todo el producto de la replicación del ADN genera dos moléculas de doble cadena, donde siempre una cadena es la que era el molde original y la otra cadena es la cadena recientemente sintetizada. ¿Y esa cadena, profe, después se vuelve a duplicar? Esta cadena, ahora ya lograste tener, digamos, cada molécula de ADN, cuando esto sucede a lo largo de toda la molécula de ADN, te quedan dos moléculas de ADN, ¿sí? Que son iguales o distintas. Exactamente iguales, ¿verdad? Son exactamente iguales, no cambian pero nada, ni siquiera algo tan mínimo. Si todo sale bien, son exactamente iguales. Si algo sale mal, se puede producir un error de copia. ¿Eh? En ese caso, muchas veces hay sistemas de búsqueda de errores, lo que se llama proofreading. Hay enzimas que son capaces de detectar diferencias durante el proceso de replicación y si ven que algo quedó como... Imagínense que si yo tengo un error de copia, ¿qué quiere decir que haya un error de copia? La cadena original no puede cambiar. Un error de copia implica que yo le metí una base que no era complementaria. Eso quiere decir que en ese escalón me quedó muy ancho, o me quedó muy angosto, o me quedó con los puentes medio. Entonces, hay otras polimerasas que son capaces de detectar esa diferencia en el tamaño de ese escalón, y lo que hacen es cortan la base que no es complementaria y la ponen con una que sí es complementaria. Lo que pasa es que a veces no siempre es obvio cuál es la cadena vieja y cuál es la nueva. Entonces, a veces cuando cortan, en vez de quitar la base original, la correcta, perdón, en vez de quitar la incorrecta, quitan la original correcta y queda la nueva. Y ahí lo que sucede es que entonces la nueva molécula, en una posición, para una base de esa molécula, es distinta. Ese cambio tiene un nombre que se llama mutación. Claro, porque si todos tenemos el mismo ancestro común, se podría decir, deberíamos todos tener el mismo ADN. Exactamente. Entonces, es importante que tengamos la misma información, porque si una célula, digamos, no tiene cualquier cosa, probablemente va a perder un montón de información en el camino y no va a poder funcionar. Pero al mismo tiempo, para que a lo largo del tiempo pueda haber divergencia, cambios y evolución, es necesario que algo cambie, si no, nunca hubiésemos cambiado del último ancestro común. Por lo tanto, que pueda haber errores es fundamental para explicar la diversidad de la vida hoy en día. En la imagen anterior es ADN de una procariota. Acá es los dos. Pues esto aplica para ambos. O sea, esto es solo una representación del ADN, acá no hacemos histonas ni nada. Bien. Entonces, la replicación del ADN es semiconservativa por esta cuestión de que conserva, cada una de las hebras resultantes conserva una hebra original y una hebra nueva.
Y además es asimétrica por esto de que a medida que se va sintetizando hay una hebra que se sintetiza de una y otra que se tiene que sintetizar de a pedacitos. Esto de los pedacitos, cuando uno lo mira así, es como que cuesta un poco imaginarse exactamente cómo hace. Y esto funciona porque en realidad acuérdense que esto todo funciona en 3 dimensiones y con sistemitas bastante sofisticados. Entonces acá tenemos un complejo de replicación y lo que vemos acá es un complejo que engancha 2 polimerasas, ¿sí? Esta que está acá se llama replisoma, el complejo. Acá hay una ADN polimerasa que está, además acá también está la primasa, que está yendo a la cadena adelantada, ¿sí? Acá viene el ADN original. Acá está la helicasa que está abriendo esa doble cadena de ADN en 2 cadenas simples. Acá tenemos la cadena líder, que es la cadena que se sintetiza de una. Acá no hay complejidad. Y acá tenemos la cadena retrasada. Y fíjense cómo funciona. Hay un sistema donde deja pasar, agarra de atrás, sintetiza para el otro lado hasta que llega a la parte que ya había duplicado, corta y ahí engancha de nuevo, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona este mecanismo de doblar el ADN, hacer un buclecito, y entonces cuando hago el buclecito me queda para el otro lado? Y todo esto va avanzando, de modo que va avanzando a lo largo de toda la hebra de ADN. Y esto, si ustedes piensan, una hebra de ADN al principio cuando se abre así. Tiene un lado para allá que se puede y el otro lado para allá. O sea que esto, para cada lado está. O sea, cuando se abre, hace como una O, y hay un replisoma que va para allá y un replisoma que va para allá. El que va para allá tiene la cadena líder, es una, y la retrasada es la opuesta, y en el que va para el otro lado, la cadena líder es la opuesta, ¿sí? La complementaria, porque va para el otro lado. Por eso yo te preguntaba si era de una placenta, porque si es circular el ADN en algún momento lo tienes que cortar para poder empezar a... Sí, de hecho cuando se genera se forma, en los circulares quedan los 2 anillos enganchados y hay cadenas, hay unas que llaman topoisomerasas, que lo que van a hacer es cortan el ADN y También eso sirve porque el ADN, sobre todo el ADN circular, tiene un montón de torsión. ¿Vieron con una bandita? ¿Vieron cuando uno está jugando con una bandita elástica? Que la girás, y en un momento se te hace un bollo. Bueno, al ADN circular le pasa lo mismo. Entonces, cada tanto, a estas enzimas topoisomerasas, lo que hacen es cortan el ADN, dejan que gire libre y después lo enganchan de vuelta para que se libere esa tensión. Se imaginarán que si está esa tensión no va a funcionar. Así, entonces, se replica todo el ADN. Se hacen los puntos donde se abre el ADN se llaman burbujas de replicación. Esto va a suceder, por supuesto, esto no ocurre con un único par de enzimas que van haciendo todo el ADN, sino que en general cuando el ADN se replica hay un montón de burbujas de replicación en todo el ADN que eventualmente forman una copia, terminan en 2 copias de cada molécula de ADN. ¿Sí? Esas moléculas después se van a asociar, si hace falta, a histonas y van a quedar ahí esperando a que llegue el momento de la mitosis. Y lo vamos a ver después de hacer una pausa. Nos encontramos a las 11 o'clock.